Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta noche con una oración. Si gustan, nos ponemos de pie y rezamos un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si gustan tomar asiento, nuevamente muy buenas noches. Qué bueno que anden por aquí, bienvenidos, y también pues las personas que nos siguen por las redes sociales. Vamos a repasar esta noche la vida del señor Guillermo Trishler y Córdoba, que ustedes en los últimos años pues me han escuchado hablar mucho de él. Como suelen suceder muchas veces, pues sin querer queriendo fui a leer acerca de la vida de don Guillermo, a leer acerca de su vida, y pues le he tomado pues un aprecio personal. Alguien me preguntó que si lo conocí, pues por supuesto no. Él falleció precisamente este próximo viernes, hace 70 años, de tal manera que por supuesto no lo conocí, pero pues mientras más leo acerca de él, más creo pues que es una persona virtuosa que nos puede servir de modelo para nuestra vida cristiana. Ya les comentaba que el próximo viernes se cumplen 70 años y es por eso que hicimos estas dos charlas, la del lunes pasado y pues sobre todo para que la fecha no pase desapercibida. Inclusive quienes de ustedes anduvieron por aquí la semana pasada han de recordar que les dije que el orden lógico de estas conferencias hubiera sido al revés. Primero esta y luego la del Padre Chuy. Porque el Padre Chuy la semana pasada tomó un momento o una época de su vida y se aventó un clavado, que fue cuando estuvo el señor Trishler, ahorita lo veremos, de formador en el Seminario de México. Yo lo que voy a hacer es prácticamente contarles desde su familia hasta su muerte, pero todo así, como se dice, a vista de vuelo de pájaro, es decir, por encimita. Por eso les digo que hubiera sido mejor al revés. Pero, pues bueno, sobre todo por la complicación de la agenda del Padre Chuy, así se dieron las cosas. Muy bien. Bueno, antes que nada, bueno, este es su nombre, Guillermo Trishler y Córdoba, y es siervo de Dios. ¿Qué significa este título de siervo de Dios? Significa que su causa de canonización, es decir, por la cual se busca que sea declarado santo, ya se aceptó en Roma. Esto significa que es siervo de Dios. Para ser santos todavía faltan muchos pasos, pero al menos el primer paso, que es que Roma ya encendió el primer semáforo en verde, ya se dio. Muy bien. Vamos a empezar a repasar su vida desde su infancia, desde su nacimiento, y vamos a ir repasando las etapas de su vida. Muy bien. Él nace el 6 de julio del año 1878, en este pueblo que seguramente todos hemos escuchado, Chalchicomula, famosísimo, ¿verdad? También por aquella canción. Bueno, entonces él nació en Chalchicomula. Aquí alguien hasta pudiera decir, ¿sí existe? Sí, sí existe. Es un pueblo del estado de Puebla que ahora se llama Ciudad Cerdán. Le cambiaron el nombre. Vamos a ver a continuación dónde queda Chalchicomula. En este mapa que estamos viendo, allá a la izquierda tenemos la ciudad de Puebla
Y hacia la derecha tenemos otras dos ciudades bastante conocidas, Orizaba y Córdoba. Esa es la famosa carretera de México a Veracruz. Es Puebla, Orizaba y Córdoba, ya en Veracruz. Y donde está ese puntito rojo que estamos viendo ahí, ahí está indicado Ciudad Cerdán, alias Chalchicomula, ¿verdad? O sea, es la misma, nada más que ya le cambiaron el nombre. Sus papás, Martín Trischler y Rosa María Córdoba, por eso él es Guillermo Trischler y Córdoba. Este apellido siempre es un apellido complicado. Son de esos apellidos alemanes complicados, también como el de su servidor. Ya ven que el segundo apellido, el Seifert, pues es siempre medio complicado. Y es que la familia se vino de Alemania. Entonces era una familia alemana que andan por aquí y por allá hasta que van a dar precisamente a Chalchicomula. Muy bien. Esta casa roja que estamos viendo aquí es la casa donde él nació. Existe hasta el día de hoy, está en el centro de Ciudad Cerdán. Es una ciudad pequeña, pues más o menos que le diré, pues yo creo que como Linares o Montemorelos, es una ciudad pequeña. Y esta casona todavía existe, él nació y aquí tenemos otro dato, él fue el octavo hijo, el octavo y el último. Este es su nombre completo, Guillermo José María de Jesús Tranquilino. Recordemos que antes se ponían todas estas listas de nombres, probablemente alguna abuelita de ustedes, ¿verdad? La bisabuelita todavía les tocó. Guillermo José, aquí fue bautizado. Empecemos por la lista de los hermanos, que decíamos son 8. El primero, Martín, fue también sacerdote, fue también obispo y arzobispo de Yucatán. Entonces, para empezar tenemos esta curiosidad en la familia. De los hermanos carnales va a haber 2 sacerdotes, el mayor y el menor, lo cual ya sería toda una curiosidad. Pero además los 2 van a ser obispos y luego los 2 van a ser arzobispos. Uno en Yucatán y en otro en San Luis y en Monterrey, como veremos a continuación. El segundo hermano fue Joaquín, la tercera fue una monjita, Rosa María. Luego María Dolores, pero ella muere niña. Luego Alfonso. Luego un primer Guillermo, que murió bebé. Y luego Guillermo, el siervo de Dios. De tal manera que de los 8, 3 mueren bebés, 5 llegan. De esos 5 tenemos 2 obispos y una religiosa. Y esta foto que estamos viendo aquí es precisamente de Martín papá, su mamá Rosa, y ese bebito, el bebito que estamos viendo ahí es el siervo de Dios, Guillermo Trischler. Estamos hablando como de 1878, más o menos por ahí. Muy bien. Hace poco, muchos de ustedes supieron que anduve yendo a Mérida, al archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, y me topé con que allá existen entre los papeles de Martín Trischler, su hermano mayor, cartas de los papás. Y entonces aquí tenemos una carta del papá. Y tú recibes la bendición de tu padre que te quiere, Martín Trischler. ¿A quién? A su hijo Martín. O sea, de Martín a Martín. Pero también allá me encontré con una carta, varias cartas de la mamá. Apenas se alcanza a ver la firma porque el papel pues es ciertamente pues muy frágil y la tinta también pues es también endeble. Rosa Trischler de Córdoba. Rosa Trischler de Córdoba. Ahora, su mamá, Rosa, muere cuando Guillermo tiene menos de 3 años. Es decir, lo deja bebé. Lo deja pues muy chiquitito, ¿verdad?
Es una familia pues que mueren varios hijos, como ya lo vimos, pero también la mamá muere muy joven y muere cuando Guillermo tiene menos de 3 años. Muy bien. Vamos a pasar ahora, ya vimos un poquito la familia, dónde nacen, y ahora vamos a ver su vocación y cómo va a dar a Roma. Pues resulta ser que cuando él tenía 10 años, se organiza una peregrinación de Puebla a Roma. Y entonces, pues resulta ser que el sacerdote que está aquí en medio, exactamente en medio, que también está su proceso en vías de ser declarado santo, Ramón Ibarra y González, que él tiene ya otro semáforo más de los que les platicaba, él ya es venerable, es decir, ya tiene semáforos, 2 semáforos en verde, siervo de Dios y venerable. Él pues era muy cercano a la familia Trischler y entonces se lleva a 2 de los Trischler, porque Martín, que es el que está de pie y es el más alto, él ya había entrado hace varios años al seminario y ya estaba en Roma. Entonces de pronto este padre Ramón se lleva a Roma a Alfonso y a Guillermo. Guillermo es el más chiquito de todos, que ya está en Roma siendo un niño, como se acostumbraba en aquel entonces. Y el otro que está acá hacia nuestra derecha es un amigo muy cercano de toda la familia, Luis de la Maza. De tal manera que se van a Roma en 1888. Muy bien. Guillermo comienza en Roma sus estudios eclesiásticos a la edad de 9 años y 10 meses. 9 años y 10 meses, o sea, un niño. Y vivirá en Roma, en el Colegio Pío Latino, 14 años, 2 meses y 27 días. Toda una vida. Recordemos que él se va a Roma, su mamá ya había muerto, su papá todavía vive, pero allá en Roma está su hermano mayor. Entonces, de cierta manera, pues ellos pues se acompañaban como familia allá en Roma. En Roma obtendrá 3 doctorados en la Universidad Gregoriana, en filosofía, en teología y en derecho canónico. Esta imagen es de 1898, cuando tenía más o menos unos 20 años de edad. Es decir, si él está obteniendo doctorados y doctorados y doctorados y doctorados, quiere decir que es un hombre sumamente inteligente y que de burro no tenía ni un pelo. Y ahorita vamos a ver por qué la importancia de este dato. De burro no tenía ni un pelo, o sea, de persona poco inteligente para nada. Al contrario, era una persona sumamente inteligente. Regresa a México en 1902 y aquí lo tenemos en esas fechas. Guillermo es el que está a la izquierda de pie. ¿Quién más está en esta foto? A un lado su hermano Joaquín. Sentados, San José María de Yermo, probablemente lo han escuchado ustedes, es pues uno de los santos mexicanos canonizados en los últimos años. En medio, ¿quién está? Martín, su hermano, que ya era obispo, y del otro lado, la monjita. Fíjense nada más qué foto, ¿eh? Están 2 que pues estudiaron en Roma, ciertamente, Guillermo, Martín, Joaquín, el otro hermano, la monjita y un santo. Fíjense nada más qué foto. Esto es 1902, muy bien. Ahora, llega y bueno, pues ya estudió ya acabó sus estudios en Roma, entonces lo lógico es, muy bien, que se ordene sacerdote. Pero resulta ser que no se quiere ordenar. ¿Pero por qué no se quiere ordenar? No porque dudara de su vocación, sino porque él sentía que era algo tan sagrado que decide retrasar la ordenación. O sea, él dice, no, es que no estoy listo y no estoy listo y no estoy listo. Dice el padre Tapia en uno de los libros que se han escrito de él, que retrasó la ordenación sacerdotal por temores de conciencia ante tan importante dignidad. Y entonces ya está en México, todavía no se ordena, pero entonces pues le dicen, oye,
¿por qué no te vienes a ayudar como formador al seminario de México? Y entonces él acepta y empieza a servir allá, ¿verdad? Inclusive antes de ser ordenado sacerdote. Y entonces ya nos acercamos pues al momento de la ordenación sacerdotal. Finalmente solicita la ordenación y pide permiso a Monseñor Ramón Ibarra, quien lo había llevado a Roma, es uno de los que intervienen para que él se vaya a Roma, y que ahora era el obispo de Puebla, a que lo ordene su hermano Martín, que ya era obispo. O sea, para cuando Guillermo se va a ordenar, Martín ya es obispo. Y entonces le dice al señor obispo de Puebla: oiga, ¿no me concede que mi hermano me ordene? Fíjense qué curiosidades, ¿eh? Y entonces lo van a ordenar en Puebla. Ahorita vamos a ver dónde lo van a ordenar. Lo van a ordenar aquí. Esta casa, pues muy poblana, muy linda, ¿verdad? Era el palacio episcopal, era la casa del señor obispo, y entonces aquí es donde es ordenado. No sabemos exactamente en qué cuarto, en qué ventana. Yo ya tuve el privilegio de conocer este edificio, pero como ha sido muy transformado, no sabemos exactamente si arriba, hacia abajo, si a un lado o para el otro. Pero fue ordenado el 14 de junio de 1904. De ese torreón que está arriba, es esa como construcción del tercer piso, es donde está tomada la foto hacia la Catedral de Puebla, porque está así como a una cuadra la catedral. Muy bien. Su primera misa la celebra en un santuario dedicado a la Virgen, el santuario de la Virgen de Ocotlán, que está en Tlaxcala. Tlaxcala y Puebla están muy cerquita, como decir, como de aquí a Villa Santiago. O sea, son capitales que están muy cerquitas. Entonces, don Guillermo quiere celebrar allí el 21 de junio de 1904, que es la fiesta de San Luis Gonzaga, un joven santo. Y entonces, pues muy bien, ya regresó de Roma con todos los títulos habidos y por haber. Ya lo invitan a ayudar en el Seminario de México. Ya lo ordena su hermano Martín, y ahora sí a ejercer su sacerdocio. Tráete un vasito de agua, Omar, por favor. Nada más que no esté muy frío, por favor. Muy bien, entonces vamos a platicar. El seminario estaba en este edificio magnífico que todavía existe en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Regina. Ahí en el centro histórico está este edificio magnífico, que era el edificio del Seminario de México, y ahí le van a pedir que sea maestro de los seminaristas, confesor de los seminaristas, también el guía espiritual del seminario, ¿verdad? Y ahí va a estar muchos años. Este edificio vamos a ver al rato qué pasó con él, acuérdense muy bien. Además de estar en el seminario, pues le dan otros servicios, como por ejemplo le piden que ayuden esta parroquia, la parroquia que se llama de la Conchita en Tepito. Todos habremos escuchado de este famoso barrio, pues que es un barrio hasta el día de hoy pues popular, así medio bravo. Bueno, pues ahí le piden que ayude, también que sea confesor de religiosas. Le gustaba mucho, muchísimo, era una de sus pasiones la música sacra, entonces le encargan la comisión de música, entre otros cargos. Aquí hay una página que es especialmente complicada, porque es el día en que les quitan a los seminaristas y a sus formadores, les quitan el seminario. Se los quitan tal cual. En enero de 1928. Y aquí tenemos lo que comenta el padre Chávez acerca de qué pasó ese día. La ropa se la dieron a los soldados, las camas, cómodas y burós a los hospitales, los libros profanos a la Biblioteca Nacional y los de religión se quemarían. Ya desde el día 28 se habían robado cosas de valor. Se autorizó a algunos seminaristas a entrar al recibidor del seminario, ya que estaban viviendo en la calle. ¿Se acuerdan ustedes que mucho de esto nos lo platicó el padre Chuy? El padre Chuy se refería precisamente a este asunto, que en aquellos años
pues la relación con la iglesia era de desprecio. Y muchos edificios que tenía la iglesia les fueron arrebatados a religiosos, religiosas, a los seminaristas, a los sacerdotes. Y esto pues sucedió, les quitaron el seminario en 1928 y hasta el día de hoy el seminario nunca regresó. Hasta el día de hoy no me acuerdo si es la secundaria número 1 o la preparatoria número 1, pero el edificio todavía existe. En los años en que estuvo siendo formador, se narra que Guillermo Trischler hizo ya un par de milagros. Y esto se narra en sus biografías. El primer caso fue un seminarista que sanó. Bueno, fueron 2 seminaristas sanados, pero vamos a ver cómo estuvo este asunto. Rafael Cedillo tenía una llaga maligna en su rodilla derecha. Su situación era angustiosa. El padre Trischler le visitaba todos los días. Una mañana Rafael le confió un secreto al seminarista enfermero. Anoche el padre Trischler me besó la llaga y enseñándole la rodilla estaba totalmente sana. Solo una costra seca se veía, después de haberla tenido la noche anterior muy supurada. Cuando los encargados quisieron asear y curar la llaga, comprobaron con asombro que Rafael estaba curado. Es decir, el seminarista, ¿qué problema tenía? Tenía una rodilla con una llaga que le estaba supurando y no se curaba y no se curaba y no se curaba. Y entonces fue el padre Trischler, le besó la llaga, se la besó y el seminarista se curó. Este dibujo que nos hizo favor de hacerlo Bernardo Ramón Faur, váyanse aprendiendo el nombre porque él es el artista que nos ha ayudado para la Virgen de Guadalupe que está aquí en el sótano, la imagen del Padre Celestial que está aquí en el sótano, las letras, los números que están en el sótano. Él es el artista que nos va a ayudar con toda la decoración artística del nuevo templo parroquial. Y entonces le pedí de favor que nos hiciera un par de imágenes de don Guillermo y le pedí de favor que hiciera esta, porque es el momento en que don Guillermo besa las llagas. Pero, a ver, ¿de quién está besando la llaga? No es un seminarista, de Cristo en la cruz. Porque si no, no se puede entender de otro modo lo que él hizo. Pues ¿quién besa una llaga supurante? Nada más por el puro asco no lo haríamos. Pero él seguramente, viendo a Cristo sufriente, Cristo en la cruz, fíjense, por ejemplo, aquí en el Cristo de la parroquia, vean ustedes las rodillas. Las heridas de las rodillas son muy hondas, profundas. Entonces seguramente don Guillermo, viendo eso, lo besó y lo curó. Pero después sucedería un caso prácticamente idéntico. El padre Ramón Cervantes tenía una llaga debajo de la rodilla, la cual tenía cerca de 3 años y no encontraba mejoría. El padre Trischler fue a visitarlo, se inclinó y besó la llaga. Al día siguiente le amaneció oreada. De tal manera que ya él en vida, al menos estos 2 milagros se narran en su biografía de 2 seminaristas, un caso prácticamente similar. Que por cierto, ustedes lo habrán notado, todas estas fotos que están apareciendo en las diapositivas, pues son fotos de él y son fotos que tenemos en el archivo histórico aquí en Monterrey, el archivo histórico de la arquidiócesis. Durante su vida de sacerdote se distinguió por su oración, por la penitencia, tenía una profunda vida espiritual. Y fíjense, por ejemplo, estas palabras que dijo el padre Ángel María Garibay cuando el señor Trischler murió. Ellos eran amigos muy cercanos. ¿Quién podrá olvidar
la santa devoción con que él celebraba el divino sacrificio. Es decir, al celebrar la Santa Misa, el divino sacrificio, era un hombre que la celebraba con muchísima piedad y santa devoción. Esto decíamos, lo dijeron cuando él murió. Este aparatito o este objeto que estamos viendo aquí en la diapositiva es un cilicio. Un cilicio. ¿Y qué es un cilicio? Es como una serie de pequeños eslabones que se ponen en una pierna o en un brazo. Y seguramente no los alcanzan a ver, pero tienen unos pequeñísimos ganchitos que se ponen hacia la piel. Entonces, quien se lo pone, todo el santo día trae una molestia terrible. Imagínense ustedes tener todos estos ganchitos aquí, y entonces no es tanto como para sangrar, pero sí como para doler y mucho. Y entonces el padre Tapia nos hace este comentario. En cuanto a su práctica de usar los látigos para azotarse, látigos, ahorita hablamos de los látigos, como los cilicios con púas de plata que amarraba a su cintura o sobre sus piernas, nos consta que los utilizó hasta las vísperas de su muerte, es decir, casi ya para morir. Eso de los látigos, ¿qué es eso de los látigos? Ustedes dirán, bueno, es que esto como que ya no se oye. Efectivamente, ya no se oye. Los látigos eran tal cual como pues unos cordelitos con algunas piedras o con algunas piezas de metal, que era para, por gusto, sufrir para unirse a Cristo sufriente en la cruz. Por gusto. ¿Nosotros qué conservamos de todo esto? Pues sobre todo los días de ayuno y abstinencia de carne, ¿verdad? Y ustedes dirán, oiga padre, ¿yo puedo usar esto? Pues antes que nada habría que consultarlo con un sacerdote, ¿verdad? Pero sí que nadie tenga la iniciativa así como que no, pues yo me hago uno y yo lo voy a traer y cuando vaya y venga. No. Esto son cosas que hay que tratarlas con el confesor. Muy bien. Aquí tenemos esta foto que es muy interesante y que está allá en el archivo de Mérida. Si ustedes se fijan, pues es una foto hasta medio mal tomada. Y bueno, reconocemos a don Guillermo, que es el segundo de derecha a izquierda. ¿Alguien medio se imagina dónde está tomada esta foto? En un barco. Muy bien, es un barco. Muy bien. Y ustedes dirán, ¿de dónde? Bueno, se ve un poquito la escalera, los focos y también lo estrecho. Los barcos de ordinario pues no son así como que enormes, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la foto por atrás. Pues resulta ser que aquí en el vapor, es decir, el barco Coahuila, así se llamaba el barco Coahuila, el vapor nacional Coahuila, atracado al muelle Benito Juárez en Progreso, Yucatán, el día 20 de noviembre de 1925, en el que hicieron un viaje de regreso a Veracruz, los ilustrísimos señores obispos, don Rafael Guízar y Valencia. ¿Les suena? Rafael Guízar y Valencia, el único santo obispo que ha sido canonizado. Obispo de Veracruz, Rafael Guízar y Valencia. Y el señor doctor don Luis Altamirano y Bulnes y demás acompañantes después de las fiestas jubilares del ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de Yucatán, doctor don Martín Trischler y Córdoba. A vuestra señoría ilustrísima dedico este recuerdo que tomé a bordo de dicho buque momentos antes de zarpar. Con todo respeto, su compadre Manuel Domínguez. Regrésate al anterior, Tadeo. O sea que vienen de las fiestas del jubileo de Martín Trischler, vienen en un barco, vienen dos obispos, Guízar y Valencia, santo, y Altamirano. Pero por la foto sabemos
que quién más iba en ese barco, Guillermo Tristler. O sea, cómo curiosamente ellos convivían, y tenemos que sobre ese bendito barco pues iban un santo declarado ya, el único obispo mexicano que se ha declarado ya santo, y don Guillermo, que está en todo este proceso. Muy bien. Pues resulta ser que, bueno, él está en México y de pronto le van a pedir un favor muy especial, pero vamos por pasos. En diciembre de 1925, el Cabildo de la Basílica de Guadalupe lo propone como prebendado, que era un título honorífico, pero él no quiso. El padre Tristler declinó y renunció a ese honor porque no quería abandonar sus labores en el seminario. Le dicen, oye, sirve en la Basílica de Guadalupe, es todo un honor. Y él dice, no, porque yo quiero estar con los seminaristas, que es la chamba pues que él tenía. Y entonces dice, no, muchas gracias. Recordemos que el seminario estaba en el centro, la Basílica del Tepeyac, muchos de ustedes han ido, pues no está tan lejos, pero no está tan cerca. Entonces por eso él dice, no, gracias. Por supuesto la Basílica Nueva todavía no estaba, era la antigua. Pero 4 años después el arzobispo de México le da otro cargo, pues también honorífico, de ser canónigo penitenciario de la Catedral de México. Y aquí pues sí estaba muy cerquita del seminario, yo creo que ya ni le preguntaron y le dijeron o sí, pues sí, ¿verdad? Estaban muy cerquita. ¿Y cuál era la chamba? Bueno, era sentarse a confesar en la Catedral de México, y especialmente los casos más complicados, más difíciles, a él se le mandaban. Que por cierto ayer nos hicieron favor de celebrar misa allá en la Catedral de México para el avance de la causa del señor Tristler. La celebró el padre Julián López, un buen amigo. Muy bien, sin agraviar a los presentes. Pues resulta ser que en todo este panorama, pues de pronto va a llegar esta novedad. En enero de 1931, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, delegado apostólico en México, le comunica al padre Guillermo Tristler la decisión del Papa Pío XI. ¿Y qué decisión? Pues de que fue nombrado para ser obispo de San Luis. Y entonces él va a decir que no. Y va a decir que no por 5 razones. Fíjense nomás los motivos que dio. Primero, según él, no sabía predicar. Pero pues ya vimos, pues que era toda una eminencia, que no sabía escribir. O sea, escribir así como que hacer discursos y demás, ¿verdad? Que nunca había ejercido autoridad sobre ninguna persona. Y él decía, ni siquiera sobre un mozo del seminario. Que no sabía regañar, perdona, ahí me equivoqué, pero son 5 puntos, que la lista vuelve a empezar. No sabía regañar y que no sabía manejar dinero. Y él dijo, si quieren, lo firmo y con juramento. Pero, pues, no le hicieron caso. Entonces, el 30 de enero de 1931 se hizo público su nombramiento como obispo de San Luis. Y entonces le van a pedir a su hermano Martín, que era arzobispo de Yucatán y que él lo había nombrado, él lo había consagrado sacerdote, a que también lo consagrara obispo. Y va a ser consagrado en la Basílica del Tepeyac el 22 de abril de 1931. O sea, su hermano lo ordenó sacerdote y lo ordenó obispo en el Tepeyac. Y va a llegar a San Luis Potosí el 15 de mayo. Esta foto que tenemos aquí es ya de don Guillermo, obispo de San Luis, pues ahí en los pueblitos de todo este grande estado. Vemos aquí otras fotos donde está pues ahí con algunos niños. Él siempre tuvo mucho contacto con toda la gente, muy sencilla, gente muy estudiada, indígenas. Se cuenta que siempre tuvo la virtud de platicar con todos y que todo el mundo se sintiera halagado con su conversación. Es decir, nadie se sintió así como menospreciado o algo. Sí, a pesar de que era tan inteligente,
pues siempre conversó con todo mundo. Muchas de ustedes, especialmente las que están en el apostolado de la cruz, han escuchado ya pues de toda la comunicación que tuvieron Guillermo Trishler y Concepción, Conchita Cabrera de Armida, ¿verdad? Que ella ya está en el grado de beata, es decir, ella ya va mucho más cerca de la gloria de los altares. Entonces aquí estamos viendo una de las cartas que aquí en Monterrey se conservan, son como 60 cartas entre ellos dos, entre Conchita y don Guillermo. Aquí vemos la firma, es de 1933. Excelentísimo señor obispo don Guillermo Trishler. Y aquí les agregué este dato que me acaba de pasar un padre misionero del Espíritu Santo, lo que dice Conchita de él. Yo, a pesar de lo que dije, me he sentido impulsada a pedir al Señor para misionero del Espíritu Santo a esta hermosa alma. ¿Quién es la hermosa alma? Guillermo Trishler. O sea, Conchita lo invitó para que fuera misionero del Espíritu Santo. Ciertamente, él dijo que escribía nada, pero sí escribió poquito. Y sobre todo, esta es su carta más larga, es una carta de 1949 y que es una guía para rezar el rosario, que en el Pastoral Siglo XXI, este periódico que de ordinario tenemos aquí en la parroquia, cada mes se publica un parrafito de esta carta, es como una guía para rezar el rosario y es lo más extenso que escribió en su vida. Así pues, va a estar en San Luis 10 años, recorriendo toda la diócesis, visitando todos los pueblos, todas las parroquias, y va a llegar un día en que lo promuevan, es decir, le den otro destino que es ser arzobispo de Monterrey, y así llega acá. En 1941 el Papa Pío XII lo nombra arzobispo de Monterrey, cambia el grado de obispo a arzobispo. El 20 de junio de ese año toma posesión de su nueva diócesis por un delegado, que era el padre Fortino Gómez. El 25 de junio llega a Monterrey por tierra y el 26 de junio celebra su primera misa en catedral, de 1941. ¿Dónde va a vivir? En este edificio que seguramente a todos nos pasa desapercibido porque casi nadie lo vemos, porque está al lado de la Basílica del Roble y como que más bien las miradas de todos se nos van a la Basílica del Roble. ¿Dónde está este edificio? Por la calle de Juárez. Exactamente enfrente de EMSA, ahí está ese edificio y aquí es donde él va a vivir hasta su muerte. De hecho, aquí murió. Un aspecto muy importante va a ser su relación con el Seminario de Monterrey, que en aquel entonces estaba en San Luis Gonzaga, que todos conocemos este pequeño templo. Bueno, en San Luis Gonzaga estaba el Seminario de Monterrey y resulta ser que 150 de la fundación del seminario. En 1943 va a subir la cantidad de alumnos a 117, o sea, hace casi el doble. De 60 pasa a casi 120, 117. En 1947 ya eran 150 seminaristas. ¿Qué podemos sacar de conclusión aquí? Pues que él había sido formador del Seminario de México muchos años, entonces conocía perfectamente a los muchachos. Entonces esto se va a notar en cómo va a empezar a invitar. Y además él era el rector del seminario, él quiso ser el rector. Se construyó un edificio que todavía existe hasta el día de hoy hacia el poniente, es decir, hacia la calle de Cuauhtémoc, todavía existe ahí. Manda a Roma a un montón de seminaristas para que estudiaran, por ejemplo, Monseñor Alfonso Hinojosa, que seguramente muchos de ustedes lo conocieron, Monseñor Ponchito, que seguramente aquí en la parroquia vino muchas veces, y también a un seminario que estaba acá en Estados Unidos llamado Montezuma. Conocía a todos los seminaristas por su nombre, algunos se confesaban con él
y celebraba la misa en el seminario cada primer viernes de mes, de tal manera que la relación con el seminario era muy cercana. En 1945 convoca a un congreso guadalupano y dice: oigan, vamos a hacer todo lo posible para poner corona, aunque sea modesta, sobre la cabeza de la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe, que hoy vemos en la basílica, que por supuesto en ese entonces no existía, no tenía corona. Y dice: vamos a hacerle una corona. Y es la corona que se ve hasta el día de hoy, que aquí la vemos en la diapositiva, exactamente arriba del cuadro. Aquí está la corona. Esta es la que le puso el señor Trischler en 1945. Y empiezan a juntar joyas y empiezan a juntar dinero, y efectivamente el 27 de octubre se abre este congreso guadalupano, que eran misas, conferencias, y así pues se hace esta corona que tiene 4 escudos: el del Papa Pío XII, el del señor Trischler de la ciudad de Monterrey y el Congreso Guadalupano. De tal manera que la Virgen que vemos hoy con su corona, esa corona se la puso el señor Trischler. La Catedral de Monterrey, pues hasta el día de hoy, pues era y es un templo muy sencillo, y así era más o menos como cuando él llegó aquí a la ciudad. Pero, ¿qué va a hacer en catedral? Vamos a ver. Pues decorarla. Va a entablar conversación, diálogo con este artista, Ángel Zárraga. Y entonces todos los murales de catedral que vemos hasta el día de hoy, pues son deseos del señor Trischler, que aparte, ¿se acuerdan que hace un ratito les comenté que le gustaba muchísimo la música? El otro asunto que le gustaba muchísimo era el arte. Era un experto de arte. Inclusive, tan experto de arte era que le pidieron su opinión, su asesoría, para acabar y concluir el Palacio de las Bellas Artes, este famosísimo edificio de México. O sea, él era tan reconocido que le pidieron su opinión para acabar esta maravilla de nuestro país. Aquí tenemos otro de los murales de catedral, donde vemos esta relación de ángeles, fundidoras, los obreros, que son magníficos. La Purísima, la parroquia de la Purísima era una parroquia chiquitita, muy antigua, como ustedes han de estar familiarizados con estas historias, ¿verdad? Y entonces de pronto dicen: pues ya no cabemos, hay que hacer una parroquia nueva. Y entonces se hace este proyecto, ¿verdad? Que este es un anteproyecto. El antiguo se demolió en 1942, el nuevo se consagró en 1946, y ese mismo año ganó el Premio Nacional de Arquitectura, que es la maravilla que conocemos hasta el día de hoy. Y todos estos conjuntos escultóricos, pues fue él, por las relaciones que iba haciendo con los artistas, le gustaba mucho, era un hombre muy conocido, muy reconocido, y pues él va invitando a todas estas personas a que participen en estos edificios. Pero hay más, porque resulta ser que él dice: oigan, Monterrey está creciendo mucho y entonces tenemos que hacer templos nuevos. Entre las más urgentes necesidades de esta ciudad está la existencia de iglesias en los barrios apartados. Esto ya lo decía él en 1950. Esta foto que tenemos aquí es de la parroquia de Lourdes, allá en la colonia Vista Hermosa, que es una de las parroquias que él promovió. Pero ¿cuáles otras promovió? Cristo Rey en el centro, esta maravilla ahí por la central de autobuses. El refugio en Mitras, que ustedes lo han de conocer, a un ladito del metro. El Perpetuo Socorro en el centro, también ahí enfrente del Mesón Estrella. Y esta, que yo no conozco personalmente, la de Guadalupe en Ciudad Anáhuac, hasta ya prácticamente en la frontera. Un momento especial de su estancia aquí en Monterrey es cuando es ordenado obispo un sacerdote de nuestra ciudad, Fortino Gómez,
Esta consagración fue el 24 de febrero del 43 en el Roble. A los sacerdotes solía visitarlos sin previo aviso, tal cual llegaba, inclusive en las parroquias más alejadas, comía con ellos, se confesaba con ellos y se desvelaba. ¿Por qué? Por estar en la conversación, por estar en el wiri wiri. O sea, esa relación que tenía con los seminaristas también la tenía con los sacerdotes. En 1950 hay un año santo. Ustedes han de recordar que cada tantos años pues hay años santos, y entonces este año va a ser pues de relevancia en su vida. Resulta ser que pues se decide a ir a Europa, y en el vuelo de México a Madrid pues se enferma, llega bastante mal a Madrid. Allí en Madrid tiene que estarse unos días y luego continúa su viaje a Roma, pero llega a Roma muy debilitado. Participa en algunas actividades del Año Santo y ahí saluda al Papa Pío XII. Inclusive el 24 de junio asistió allá en Roma a la canonización de Santa María Goretti. El 4 de julio es recibido por el Papa en audiencia privada, y don Guillermo le obsequia fotografías de los murales de Catedral y de la Purísima. Y también viaja en algunas ciudades de Italia. Allí estamos viendo a los dos, el Papa con su solideo blanco a la izquierda y don Guillermo a la derecha. Vuela de regreso a Madrid y ahí conoce y es invitado a comer por San José María Escrivá de Balaguer, que ustedes también lo habrán escuchado por ahí, y regresa a Monterrey el 10 de septiembre de 1950. Esta frase me gusta, aunque describe un proceso lamentable, cómo se va a ir apagando, como una lámpara que se apaga delante del sagrario. Esta expresión creo que es muy significativa de cómo su vida va a empezar a decaer. El 23 de diciembre se dice que amaneció muy fatigado. El 10 de marzo del 51 ordena a 2 sacerdotes y a uno que acababa de ordenar le da licencia para confesar, y fíjense lo que hizo el señor arzobispo. Tú te acabas de ordenar sacerdote, te doy permiso para que empieces a confesar, empieza por mí. Imagínense ustedes los nervios del pobre hombre, ¿verdad? Pero aparte la humildad de él, que dice, pues que el sacerdote, aunque soy su arzobispo, me confiese. En 1941 va a Toluca porque uno de sus más apreciados discípulos es ordenado obispo, Monseñor Arturo Vélez. El 15 de mayo, la Santa Sede, viendo que don Guillermo se iba apagando, envía a un obispo auxiliar a Monterrey, pero ya para sucederle, es decir, que cuando don Guillermo terminara su vida, va a comenzar el episcopado, el que ya estaba nombrado, el señor Espino y Silva, quien era obispo de Cuernavaca. En marzo del 52 va a la Ciudad de México a despedirse de unos amigos. Ya para el mes de julio está bastante mal, pero lo llevan a Saltillo para que descanse allá, porque recordemos que en Saltillo siempre el clima es mucho menos pesado que en Monterrey, siempre es una diferencia como de 8 grados. No podía ya comunicarse con los que lo rodeaban, sufría más cuando interpretaban mal lo que en su lenguaje inaudible estaba diciendo, es decir, ya no se podía comunicar. Sufrió sin dar nunca muestras de desesperarse. Esto lo cuenta el padre Tapia, y esto es importante porque él lo acompañó todos esos últimos meses hasta su muerte. El 25 de julio, demacrado con expresiones de dolor, casi inconsciente, moribundo, es trasladado a sus habitaciones en el edificio adjunto al Roble. Este edificio que estamos viendo aquí, que se ve desde el estacionamiento del Roble, es el mismo que tiene la fachada por Juárez. Es exactamente el mismo, nada más que es por atrás.
Sus habitaciones son en la planta alta. Esas puertitas que estamos viendo arriba, esas eran sus habitaciones. Y el sábado 26 recibe el viático, que como muchos de ustedes ministros saben, el viático es la última comunión, la última sagrada comunión. El señor Espino, que era el obispo, le da la extrema unción, la unción de los enfermos. El martes 29, él mismo le da la absolución y fallece a las 8:15 de la mañana. Esta foto que estamos viendo es ya de sus funerales en el Roble. Estamos viendo ahí tal cual el ataúd, ¿verdad? Lo estamos viendo delante y vean ustedes la cantidad de personas que están ahí alrededor. En un primer momento, él va a ser sepultado ahí, en el Roble. Años más adelante, su cuerpo va a ser trasladado a Catedral, en Catedral, donde se encuentra hasta el día de hoy. De don Guillermo se han escrito muchos libros y estamos preparando otro. Vamos nada más así para que ustedes sepan que existen. Este Rosita es el del Padre Tapia, que es el que se puede conseguir más fácil. Este es de uno que lo conoció muy bien, un padre que lo conoció muy bien, el señor Trischler, en mi recuerdo. Otro, Fumarolas de un volcán, Salvador Cisneros Torres. Este otro del padre Porfirio Valdés, que es una joya de libro. Es un libro medio viejón, pero muy valioso. Estos dos, pues también son muy valiosos, sobre todo el que está a mano izquierda, pero es de los dos hermanos, Martín y Guillermo, escrito por Gustavo Velarde, y el otro es una semblanza biográfica hecha aquí en Monterrey, de tal manera que de él hay muchos libros. Fíjense ustedes que a pesar de que este viernes se cumplen 70 años de que murió, hay muchas familias que todavía lo recuerdan. Por ejemplo, hay un señor en Padre Celestial, en la capilla de Padre Celestial, que me ha platicado varias veces que él estuvo cuando se sacó su cuerpo del roble y lo recuerda bastante bien. Hay varios sacerdotes y hay varias personas que todavía lo recuerdan. Por ejemplo, Monseñor Calderón, que hace poco estuvo con nosotros para la fiesta de Padre Celestial, le platiqué que yo he estado estudiando al señor Trischler y palabras más, palabras menos, me dijo el señor Calderón: síguele, vale la pena y no sueltes ese tema, síguele. Yo lo conocí, muy mayor, muy anciano, pero yo lo conocí. Y fíjense que también es muy curioso cómo a veces algunas familias tienen inclusive objetos relacionados con él. Por ejemplo, el señor Lizares, que ustedes conocen y conocen muy bien, tiene hasta el día de hoy en su oficina esta mesa. Y esta mesita la tiene porque fue del señor Trischler. O sea, que como uno dice, de generación en generación se ha ido pasando, esta mesa le perteneció. Hay una familia en San Nicolás, la familia Gobea, que tienen este cuadro en la sala de su casa. Y lo tienen porque el papá lo pintó. Y lo pintó porque lo conoció y lo apreció mucho. Y así hay muchas familias en Monterrey. Yo tengo un conocido que tiene una silla en su casa que fue del señor Trischler. Y así hay familias que tienen objetos y las conservan y las conservan. ¿Por qué creen ustedes que es esto de conservar? Porque es recordar la memoria de una persona sumamente querida y virtuosa, ¿verdad? En el museo, que seguramente muchos de ustedes han conocido, el Museo de la Arquidiócesis, tenemos su cama. De hecho, pues aquí también personas de la comunidad, Toñita, Juan y Muñiz, nos ayudaron a hacerla, se me fue el nombre, cubierta, tejida. ¿Cómo se llama? Pues no es funda, así como cobijita o no sé cómo se llame, porque sobre cama, ¿verdad?
Pues resulta ser que el padre Garzaguerra, que todavía vive y es un padre muy mayor, un buen día me habla y me dice: oye Raúl, te tengo una pieza para el museo. Ah, padre, ¿cómo no? ¿Qué tiene? La cama del señor Trishler. Digo, ¿qué? Pues si murió hace 65 años. Dice, sí, la tengo desde hace décadas, la tengo como reliquia. Pero como ya soy muy mayor, te la quiero dar para el museo. Y nos la mandó. Y entonces contó toda la historia que el señor Trishler usó esta cama cuando estuvo en Saltillo. Y el padre Garzaguerra nunca la usó, pero la guardó por décadas. Y ahorita la tenemos ahí en el museo. Un comentario final. Fíjense ustedes esto que dice el que fue su alumno. Gracia muy especial sería para nosotros que la Santa Iglesia en día no lejano le concediera el honor de los altares, es decir, que la Iglesia lo declare santo. Monseñor Arturo Vélez, primer obispo de Toluca. Es muy importante, especialmente ahorita, que nosotros demos a conocer su vida, que le hablemos a la gente de él, porque las causas de canonización avanzan especialmente por milagros, Entonces por eso desde hace algunos años hemos estado repartiendo tarjetitas. Y ya hay mucha gente que se ha encomendado a él y han obtenido gracias. Por ejemplo, desde chiquitas hasta grandotas. Un seminarista que andaba batallando con unas materias, hace poco me dijo: padre, me encomendé al señor Trishler y no dejé ninguna materia. Me fue muy bien, gracias a Dios. O sea, desde chiquito hasta grandote. Que claro, pues ocupamos que más gente lo conozca. Y es por eso que les pedí especialmente a los ministros extraordinarios de la comunión que vinieran, para que cuando tengamos acceso a las familias de los enfermos, les pidamos que se encomienden al señor Trishler. Eso es lo mejor que podemos hacer ahorita. Hablar de él y que la gente lo conozca. Aunque no nos salga bien el apellido, porque esto siempre él lo dijo en vida. Él siempre lo dijo en vida. No sé si han visto en el Facebook, que aquí está Guillermo Trishler y Córdoba, siervo de Dios. Están unos videos de un padre que fui a entrevistar hace un par de años y que platicaba una anécdota, ¿verdad? Pues que el señor Trishler iba a llegar a una parroquia y entonces pues ahí la gente del pueblo dijeron: pues vamos a preparar una porra cuando llegue el señor obispo allá en San Luis. Y entonces pues ya llegó y típico, ¿verdad? 1, 2, 3, y una se fue muy emocionada y dijo: ¡que vive el señor Tres Chiles! No, pues que va de Tres Chiles a Trishler, pero bueno, él era muy consciente de que su apellido pues era siempre muy complicado, ¿verdad? Entonces, nosotros como parroquia, que bueno, lo estamos conociendo y ya tenemos varios años, cada día 29 celebrando la misa, encomendémonos a él, invitemos a la gente a encomendarse a él. Inclusive en otras muchas parroquias se celebra la misa también el día 29, ¿verdad? No sé, Sergio, si de las personas que están siguiendo la transmisión hay algún comentario, alguna duda. Si inclusive alguien quiere preguntar algo, con toda confianza ahí en el Facebook y lo respondemos en la primera oportunidad. Oigan, y pues les tengo una novedad. Ya ven que pues el señor arzobispo me tiene mucha confianza, ¿verdad? Y entonces pues me ha dado muchos quehaceres, ¿verdad? Y entonces la semana pasada pues ya me pidió o ya me solicitó formalmente que sea el promotor en Monterrey de la causa del señor Trishler. Digo, porque realmente pues lo hacía por gusto y nada más por simpatía, pero ya me dijo: oye Raúl, pues ya que te estás metiendo tanto este asunto, pues sé tú el promotor de la causa de don Guillermo.
Entonces, bueno, pues inclusive, pues ya aprovechando este nuevo encargo del señor arzobispo, les suelto una invitación porque ya, pues ya lo voy a tener que hacer. Si alguno de ustedes quisiera prepararse para esta misma charla, después compartirla en algunos grupos, en algunas parroquias, pues me dice, ¿verdad? Porque queremos ofrecer que la persona que quieran, las personas, los padres que quieran, inclusive ya algunos padres me han dicho, padre, ojalá que pudieras venir a las fiestas patronales y nos lo platicas aquí. Si alguno de ustedes quisiera prepararse, estudiar un poquito, leer un poquito para pues contar su vida, pues ahí se van apuntando conmigo. Muy bien, muy bien. A ver, Sergio. Muy bien. Comentaba hace un momento que fue sepultado en el Roble, pero años después, como unos 20 años después, más o menos, no me acuerdo exactamente, en Catedral, que no había, se hizo una cripta para los cuerpos de los señores obispos y arzobispos, que no había. Entonces ya se hizo, está exactamente debajo del altar de Catedral. Y entonces, cuando ya se hace esta cripta, lo mueven el cuerpo. No me acuerdo si fue como por 1960, 65, no me acuerdo, ese dato no lo tengo así tan amarrado. Pero cuando movieron el cuerpo de el Roble a Catedral, quienes lo vieron dicen que estaba parcialmente incorrupto, es decir, que parecía como si estuviera dormido, ¿verdad? Que estos signos pues siempre también son muy importantes, ¿ok? Aquí Sergio está viendo a ver si hay algún otro antes de concluir. Seguramente todos ustedes ya tienen, porque bueno, pues yo he estado reparte tarjetitas, bueno, ténganlo con ustedes y también a sus familiares y amigos, pues darles especialmente cuando tengan alguna dificultad muy complicada, ¿ok? Muy bien. Pues les agradezco su atención a todos ustedes que vinieron aquí a la Capilla del Sagrario, también a quienes siguieron por las redes sociales esta charla y bueno, pues sigamos orando para que la causa de don Guillermo siga adelante. Si quieren nos ponemos de pie para hacer una oración y concluir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches.